Buenas chicos y chicas, el día de hoy vamos a trabajar una secuencia de videos en las cuales vamos a enseñar cómo poder trabajar con la arquitectura de N capas, empezando por la tecnología de Adobe.net y evolucionándolo a la tecnología de Entity Framework, todo con la capa de presentación de ASP.NET. Pero ante eso, vamos a trabajar con lo que es la parte de base de datos. Para ello vamos a proceder con la apertura del Management Studio de SQL Server. En el caso de nosotros, vamos a trabajar con el SQL Server 2014. Un aspecto importante es que para poder trabajar con nuestra propia base de datos, debemos de crearla con sus respectivos permisos. Y si es necesario, primero accesar con un usuario que tenga todos los permisos necesarios. Para ello voy a utilizar mi usuario administrador, el cual tiene Windows Authentication, por lo tanto no requiere de usuario o contraseña. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Para crear una base de datos en SQL Server podemos hacerlo con ayuda del Object Explorer, el cual nos va a permitir crear una base de datos a través de un conjunto de instrucciones ya predeterminadas o a través de un script. En este caso vamos a utilizar el Object Explorer. Para ello nos vamos a ir al Object Explorer en la sección Databases, donde vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción New Database. Una vez ingresado en New Database, vamos a escribir un nombre a la base de datos en la sección donde dice Database Name. Para esta base de datos vamos a usar el nombre de práctica. Una vez escrito el nombre, procedemos a darle OK para que la base de datos sea creada. Como pueden ver, la base de datos ha sido creada. La misma viene con la estructura por defecto de una base de datos de SQL Server. No obstante, para poder trabajar esto vamos a tener que crear una o un conjunto de tablas. Para nuestro efecto vamos a darle clic derecho en Tables, en la sección New, en la opción Table. Para nuestro efecto crearemos un conjunto de 3 tablas. La primera va a ser una tabla de género, la segunda una tabla de profesión y la tercera una tabla de persona, la cual va a servir para relacionar las dos tablas mencionadas anteriormente. Para la tabla de género procederemos con la creación de una columna denominada ID género, la cual va a ser de tipo entero. Y para nuestro efecto será la llave primaria de nuestra tabla. Para ello le daremos clic derecho a la fila de la columna que acabo de crear y le daré a la opción Set Primary Key. Posteriormente crearé otra columna denominada descripción, la cual va a ser de tipo varchar, con una longitud de 50. Y la misma, para evitar que se ingresen valores en blanco, se desmarcará la opción Allow Nulls. Una vez creado eso, procedemos a guardar con el fin de denominar a la tabla por el nombre de género. Una vez creada esta tabla, procedemos con la creación de la siguiente tabla. La siguiente tabla será la de profesión, la cual, igual que como hicimos con la tabla de género, crearemos una columna denominada ID profesión, la cual va a ser igualmente de tipo entero, y asimismo será la llave primaria de nuestra tabla de profesión. Manejaremos un campo de descripción de tipo varchar de una longitud de 100, el cual va a ser Allow Nulls deshabilitado para que no se ingresen espacios en blanco. Y por último, ingresaremos un campo
el cual determinará el estado del registro, siendo este que se habilitó o no se habilitó, denominado estado, el cual será de tipo bit. Y por supuesto, deshabilitaremos el allow null para que su valor también sea obligatorio. Una vez finalizado esto, procederemos a guardar. Y nombraremos a esta tabla como profesiones. Cerraremos las dos tablas que acabamos de crear y tal vez se pregunten por qué en el Object Explorer no aparecen las tablas que estamos creando. Bueno, esto se debe simplemente a que necesitamos refrescar la base de datos mediante el botón Refresh. Ahora veremos en la parte de Tables cómo se han creado estas dos tablas bajo el esquema de DBO. Una vez que hemos creado estas dos tablas, procederemos a crear la última, una tabla denominada persona, la cual va a tener un identificador de tipo ID persona, de tipo entero también, el cual, como ya lo mencionamos previamente, será la llave primaria. Una vez creada esta llave primaria, procederemos con campos como nombre, que será de tipo varchar 50, y por supuesto con el valor allow null deshabilitado. Apellidos, que será un varchar de 200, también con el allow null deshabilitado. Cédula, el cual será un varchar de 50 con allow null deshabilitado. Un ID género, el cual será de tipo entero y nos va a servir para relacionar con la tabla de género. Un ID profesión, el cual será de tipo también entero y nos va a servir para relacionarnos con la tabla de profesión. Un campo denominado state, que va a ser de tipo bit, y eso será todo con el fin de poder poner en práctica las enseñanzas que vamos a realizar en este mantenimiento. Por último, procederemos a guardar la tabla con el nombre de persona. Una vez que tenemos terminadas nuestras tres tablas, procedemos a refrescar nuestro modelo. Al refrescar nuestro modelo podremos visualizar las mismas en la sección de Tables. Posteriormente procederemos a ingresar a la parte de Database Diagram para crear un diagrama de base de datos, el cual nos va a permitir relacionar las tres tablas seleccionadas. Para ello, vamos a agregar las tres tablas dentro del modelo de base de datos en el diagram-0. Una vez agregadas las tres tablas, le damos Close a la opción de agregar tablas. Una vez que tenemos esto, procederemos entonces a arrastrar la tabla persona en el puro centro y posterior a esto cogeremos la parte del ID género de la tabla género con el fin de arrastrarlo hasta su relación con género, corrección con ID género de la tabla persona. Posteriormente haremos lo mismo con el ID profesión. Lo arrastraremos hasta el ID profesión de la tabla persona. Verificando que tanto el primary key table como el foreign key table sean los indicados. Dicho esto, le daremos OK. OK nuevamente y ya tendremos nuestro diagrama actualizado con las relaciones establecidas. Para finalizar esto, procederemos entonces a salvar nuestro diagrama, el cual lo llamaremos diagrama práctica. Y posteriormente le daremos a la opción de OK
el cual procederá a realizar los cambios y las relaciones a nivel de base de datos. Una vez finalizado esto, tendremos nuestra base de datos ya creada. No obstante, si queremos también autentificar nuestro usuario, tenemos que seguir una secuencia de pasos. Una vez que tenemos nuestro modelo de base de datos diseñado, procederemos con la parte de la seguridad. Para ello, no aplicaremos la seguridad a nivel de base de datos, sino que la seleccionaremos propiamente a nivel de servidor, en lo cual entonces procederemos a ir a la parte de Security, donde le haremos clic a New y a la sección del login. Crearemos un usuario denominado Práctica, el cual tendrá una autentificación con contraseña con el mismo nombre. Eliminaremos las políticas de contraseñas porque esto podría generar mayor complicación de la requerida. Una vez que tenemos el usuario creado y sabemos que va a ser por SQL Server Authentication, procederemos a crear la parte de los roles. En nuestro caso necesitaremos un usuario que tenga todos los permisos, por lo tanto crearemos uno con el rol de sysadmin, el cual es el rol de todopoderoso. Una vez que tenemos eso, procederemos a mapear el usuario con las bases de datos requeridas. Para esto procederemos a asignarle el mapeo de base de datos de todas las bases de datos existentes a nuestro usuario y con el permiso de DBOwner, el cual le dará permisos de tanto escritura como de lectura y ejecución a nuestro usuario de base de datos. Entonces procederemos a marcar cada una de estas e indicarle que va a ser de tipo DBOwner, especialmente la de práctica que acabamos de diseñar. Una vez finalizado este tema de la creación del usuario, procederemos a establecer en las propiedades del servidor, o mejor dicho, a esclarecer que la seguridad pueda ser aplicada por SQL Server Windows Authentication. Normalmente viene la opción marcada de Windows Authentication Mode, por lo tanto hay que marcar la opción de SQL Server and Windows Authentication Mode. Dándole OK a esto, procederemos a desconectarnos y con esto daríamos por finalizado la creación de nuestra base de datos. Muchas gracias.